sueños comienzan de una ilusión. Día a día alimentamos esa esperanza con pequeñas acciones. Hacemos planes y nos trazamos metas para ver ese deseo cumplido. Nuestro sueño comenzó hace muchos años en el corazón de John Jessen, que cada mañana se despertaba con el propósito de convertir el campo en un lugar más saludable y productivo, que contaba con una familia que convirtió una ilusión individual en un propósito conjunto. El tiempo pasó y con él el deseo de materializar ese sueño se volvió una realidad a la que otros se unieron. Gracias a su pasión por la agricultura, su ingenio y su forma de ver la vida, los convirtieron en los primeros Moody Boots. Esas personas que cada mañana se colocaban sus botas y salían al campo a escuchar y ayudar a los agricultores sin importar qué tan lejos estuvieran o qué tanto se ensuciaran para cumplir con su intención. Se convirtieron en la fuente de inspiración para que otros quisieran ser parte de esta nueva forma de trabajar la agricultura. Con el paso de los años nos hemos renovado y hemos crecido, pero hay algo que nunca cambiará: nuestra forma de trabajar. Saber que cuando nos colocamos las botas, lo hacemos de verdad. E inspirados en nuestro fundador, ahora llevamos nuestro conocimiento a ustedes mediante nuestras charlas Moody Boots, para que sin importar dónde estemos, podamos ser parte de esta gran familia que vive y respira agricultura. Bueno, pues un video muy bonito. Tuvimos algunos problemas técnicos. Yo voy a pedir el favor a Guido si es tan amable y nos lo vuelve a poner para ver si lo podemos ver video y sonido desde el principio. Vamos a hacer un intento para ver si es posible. Sigue sin el sonido. Todos los sueños comienzan de una ilusión. Día a día alimentamos esa esperanza con pequeñas acciones. Hacemos planes y nos trazamos metas para ver ese deseo cumplido. Nuestro sueño comenzó hace muchos años en el corazón de John Jessen, que cada mañana se despertaba con el propósito de convertir el campo en un lugar más saludable y productivo, que contaba con una familia que convirtió una ilusión individual en un propósito conjunto. El tiempo pasó y con él el deseo de materializar ese sueño se volvió una realidad a la que otros se unieron. Gracias a su pasión por la agricultura, su ingenio y su forma de ver la vida, los convirtieron en los primeros Moody Boots. Esas personas que cada mañana se colocaban sus botas y salían al campo a escuchar y ayudar a los agricultores sin importar qué tan lejos estuvieran o qué tanto se ensuciaran para cumplir con su intención. Se convirtieron en la fuente de inspiración para que otros quisieran ser parte de esta nueva forma de trabajar la agricultura. Con el paso de los años nos hemos renovado y hemos crecido, pero hay algo que nunca cambiará: nuestra forma de trabajar. Saber que cuando nos colocamos las botas, lo hacemos de verdad. E inspirados en nuestro fundador, ahora llevamos nuestro conocimiento a ustedes mediante nuestras charlas Moody Boots, para que sin importar dónde estemos, podamos ser parte de esta gran familia que vive y respira agricultura.
Como dicen por ahí, la tercera es la vencida y pues esta fue la que nos permitió dar inicio a este nuevo formato de nuestro Facebook Live, las charlas Muy Woods. Es una manera de prolongar este legado que nos dejó nuestro fundador, que gloria a Dios todavía lo tenemos con nosotros, el señor John Jessen, de una cultura Moody Woods, una cultura de estar en el campo, una cultura de preocuparnos por cómo producir cada vez más mejores alimentos y de mejor calidad, más y mejores alimentos. Y precisamente en esta búsqueda de la excelencia, hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él hasta hace como un año y medio, un poco más, era mi jefe, el ingeniero Nicolás Koch. Nicolás, bienvenido. Nicolás, para quienes no lo Hola, conocen, Carlos. él es un ingeniero civil que la vida lo llevó por otros rumbos, trabajando muy fuertemente todo el tema de la biodiversidad. Y es así como en este momento se desempeña, él es el gerente al interior de Gowan, el gerente de asuntos externos de la línea de productos Ecoflora, que es la línea de productos bio de la compañía. Ecoflora, para los que no lo saben, es una compañía que se fundó en el año 98, la fundó precisamente Nicolás con su padre, con el doctor Jorge Eduardo Koch, y el año pasado fue adquirida en su totalidad por Gowan Company. Y Nicolás pues viene trabajando en diferentes líneas paralelo a su función en Gowan. Él es presidente de Bioprotección Global, que es la Federación Mundial de la Industria de Bioinsumos Agrícolas. También es presidente de las juntas directivas de Asobiocol, que es la Asociación Colombiana de Bioinsumos. Es también el presidente de Sistema B en Colombia y de Biointropic. Y también fue nombrado desde el año 2018 como embajador para Colombia de la Coalición para la Alimentación y el Uso del Suelo, FOLU. Él es un abanderado, digamos, de los temas del buen uso de la biodiversidad y precisamente él tuvo la oportunidad de abrir la semana pasada el evento de Biocontrol Latam, que es un evento que agrupa las grandes compañías en el manejo de productos biorracionales y que se preocupa por este tema de la biodiversidad. Tuvo la oportunidad de abrir este evento con esta charla que nos va a traer, que nos trae el día de hoy, que tiene que ver con un tema que de pronto no estamos muy acostumbrados, que es el tema de la agricultura regenerativa. Entonces, pues para mí es un honor poderle dar la bienvenida a Nicolás, poderle dar la bienvenida a todos los seguidores de estas charlas Moody Woods de Gowan y pues no me queda más sino darle las gracias a Nicolás por aceptar la invitación y darles las gracias a todos nuestros seguidores por estar aquí conectados con nosotros. Nicolás, nuevamente bienvenido. El público es absolutamente suyo. Estimado Carlos, qué gusto, un agradecimiento muy profundo, no solo por esta invitación, sino por el trabajo arduo de todos los días que viene haciendo el equipo de Gowan Colombia, de Ecoflora Gowan, llevando este legado que comenzamos a construir desde el año 98, ya a muchos lugares del mundo. Me emociona mucho esta invitación. Como lo dices, pues voy a hacer de pronto una versión más ampliada y menos a la carrera de una presentación que tuve la oportunidad de hacer la semana pasada, como comentabas, en Biocontrol Latam. Y bueno, espero que sea del interés de todas las personas que están conectadas en este momento. En esencia, ¿me confirmas, por favor? Hay un momento. ¿Están viendo mi pantalla ya? Todavía no, Nicolás. Yo te confirmo apenas se vea. ¿Ahí? Ahora sí. La voy a maximizar. ¿Me reconfirma si se ve bien? Perfectamente. Bueno, pues esta
presentación se titula ¿Cómo alimentar a 8.000 millones de personas sin destruir el planeta DC? Y no es después de Cristo, sino después del COVID-19, con todo respeto. Pero creo que ante la pandemia y la situación tan compleja que estamos enfrentando en este momento, pues la humanidad nunca antes en su historia moderna había vivido una crisis tan profunda en tantas dimensiones, no solamente una crisis económica, sino una crisis alimentaria, una crisis institucional, política, de valores, desafortunadamente, una crisis en múltiples dimensiones. Y en mi historia personal, profesional, pues a lo largo de muchos años, esta es una problemática que he venido pensando y es realmente una de las motivaciones que nos llevaron a fundar Ecoflora en el año 98. Posiblemente habrán recibido, con tantos mensajes que circulan por ahí, esta ilustración que pregunta algo pues muy profundo: ¿quién quiero ser durante el COVID-19? Y es una pregunta muy valiosa, muy profunda, y creo que todos hemos pasado por todas estas zonas diferentes: la zona de miedo, la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento. Y en medio de las dificultades y de la desesperanza, pues yo creo que el mensaje debe ser un mensaje de optimismo, de seguir adelante, de sacar adelante a como dé lugar pues estos retos que enfrentamos. Y respondiendo a esa gran pregunta, pues el título de la presentación se sintetiza en la agricultura regenerativa como el nuevo reto y el nuevo paradigma frente al cual debemos trabajar como humanidad para acelerar esa agricultura regenerativa, que enseguida voy a explicar un poco más el concepto, de qué se trata. Desafortunadamente, estamos muy atrás en la implementación de agricultura regenerativa, no solo en Colombia, sino en el mundo, pero existen ejemplos de todo tipo de escalas, desde pequeña escala hasta gran escala agroindustrial, que demuestran que es un sistema productivo factible, y no solo factible, sino indispensable y necesario para nuestro futuro en el planeta como humanidad. Represento a distintas organizaciones, tengo distintos sombreros en este momento. Tengo el orgullo y el honor de seguir participando en Ecoflora, ahora pues, de propiedad de la multinacional Gowan Company, una decisión que fue compleja en el momento pues, en que la compañía cumplía su mayoría de edad. Decidimos fundamentalmente por la oportunidad de llegar a muchos otros lugares del mundo, de llevar este legado a millones de agricultores alrededor del mundo con estas soluciones que son parte de este nuevo enfoque de la agricultura regenerativa. Y pues antes de continuar, quiero hacer algunas advertencias importantes, porque algunas de los comentarios o reflexiones aquí expuestas son exclusivamente mi responsabilidad personal como autor y expositor de esta conferencia, y no representan los puntos de vista de ninguna de las instituciones que represento, ni de Bioprotección Global, ni de la Coalición FOLU, de Nature Conservancy, ni de Gowan Company o sus subsidiarias. En esta imagen podemos ver lo que podría llegar a ser el mundo si seguimos en la trayectoria en la que vamos. Pero este no es un mensaje de desesperanza, al contrario, es un mensaje de esperanza y de posibilidad y de optimismo en medio de las dificultades y retos que tenemos. Muy seguramente habrán oído, la semana pasada se celebró, entre comillas celebró, porque pues no es para nada una fecha de la cual como humanidad debemos estar orgullosos, el Día del Sobregiro. El Día del Sobregiro se midió por primera vez en 1969, y ese fue el año en que por última vez no estuvimos sobregirados como humanidad con la naturaleza. Este año, sin terminar agosto, ya estábamos sobregirados
Con la pandemia se atrasó 1 o 2 semanas con respecto al año anterior, pero año a año, históricamente, cada vez es más rápido a lo largo del transcurso de cada año ese día del sobregiro. Quiere decir que estamos necesitando 1.7 planetas Tierra para abastecer lo que la humanidad demanda de la naturaleza, muy por encima de su capacidad de regenerarse. Y ojo a esa palabra, regeneración, que es precisamente la capacidad que tiene la Tierra de, de restaurar, de regenerar los recursos naturales que extraemos de ella. No solamente aquellos que son fundamentales para nuestro bienestar y calidad de vida, sino los que hacen posible la agricultura misma. Son límites planetarios que múltiples científicos alrededor del mundo han definido como aquellos que condicionan una biosfera segura y viable para la humanidad. Aquí cito un artículo publicado en Ecology and Society, una publicación científica muy prestigiosa y reconocida. En esta investigación participaron el Centro de Resiliencia de Estocolmo y más de 30 o 40 organizaciones, universidades y centros de investigación a nivel mundial, y encontraron que los límites planetarios están siendo excedidos en gran medida. Muchos de ellos, otros nos estamos acercando a los límites de peligrosidad para que la biosfera no sea segura, y en otros estamos pues no tan mal, pero también pues no es de confiarnos, y realmente pues nos implica esa reflexión de la crisis del modelo. Aquí hablamos no solamente del cambio climático, que es quizás el que esté más en la mente de la mayoría de ciudadanos alrededor del mundo y de los que más afectan la agricultura y a los que más contribuye también la agricultura misma. Estamos hablando de la integridad de la biosfera también desde la perspectiva de la diversidad biológica y genética. Estamos en medio también de una extinción masiva de especies muy preocupante, de cambios en el uso del suelo, destruyendo ecosistemas que son la fuente de nuestro bienestar y de nuestra salud, proveedores de servicios y de un capital natural fundamental para nuestra supervivencia y bienestar. Por otra parte, están también los flujos biogeoquímicos de la biosfera, afectados notablemente por el fósforo y el nitrógeno utilizado en exceso en la agricultura de monocultivo principalmente. La acidificación de los océanos y varios de estas están también llegando a límites bastante preocupantes que son una amenaza para nuestra supervivencia. Otro estudio publicado en el 2017 por Bruce M. Campbell y otro grupo muy amplio de investigadores encontró que la agricultura es el mayor contribuyente del sobregiro en estos límites planetarios a los que me refiero. Y por favor no me malentiendan, no quiero en ningún momento satanizar a la agricultura, por el contrario, tenemos mucho que agradecerle a la agricultura. Sin agricultura en la pandemia claramente pues se hizo mucho más evidente lo fundamental que es para nuestro bienestar. Algunos estudios, incluso los bancos de alimentos, Abaco ha comentado en las últimas semanas que posiblemente 13 millones de colombianos en este momento se están acostando con hambre o sin haber abastecido sus necesidades de alimentación con por lo menos los tres platos diarios de alimentos sanos y nutritivos. Esto nos sugiere claramente que la agricultura tal como está concebida está en crisis también, y que mirándolo frente a esos límites planetarios que mencionaba ahora, pues la agricultura consume cerca del 70% del agua fresca disponible en el planeta, es responsable de la pérdida de cerca del 60%
de la biodiversidad, por la expansión de la frontera agrícola, por la ganadería extensiva, por la agricultura de monocultivo, que en gran medida, y no toda claramente, pero puede tener prácticas bastante degenerativas del suelo como recurso natural fundamental para nuestro futuro. Asimismo, contribuye con cerca del 30% de los gases de efecto invernadero. Y de nuevo, aquí no quiero decir que la ganadería la debamos satanizar. Hay muchos llamados para reducir el consumo de carne. Yo personalmente, habiendo visto experiencias que he visto en Colombia y en otros lugares del mundo, estoy convencido que en medio de todos estos retos y dificultades lo que hay es buenas noticias, porque se puede hacer agricultura y ganadería de otra manera. Como dicen en inglés, hay una frase que se ha venido acuñando: it's not the cow, it's the how. No es la vaca, sino el cómo. En español no rima como rima en inglés, pero son las prácticas las que hacen que ciertas actividades sean o degenerativas o regenerativas frente a los límites planetarios. Aquí entro un poco más a detallar y tomando una presentación, una ilustración hecha por una persona, un gran autor que ha escrito mucho sobre estos temas. Es verdaderamente una eminencia que pues ha inspirado a muchas personas a aprender y a estudiar la ciencia detrás de todos estos asuntos. Daniel Christian Wald. Él habla de una economía o un desarrollo degenerativo, refiriéndose a los sistemas productivos que han sido altamente dependientes de los combustibles fósiles y de la era del carbón. Y mira también a los objetivos, a la sostenibilidad y a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a 2030, como una meta volante. Es además un término que desafortunadamente ha sido bastante maltratado. Yo en lo personal me siento muy desencantado del término sostenibilidad porque significa demasiadas cosas muy distintas y según la conveniencia de cada persona o de cada industria, pues se ha acomodado a esas conveniencias. Sin querer demeritarla ni restarle importancia, es claramente una meta volante fundamental a la que todos los países y todos los seres humanos en este planeta debemos apostarles y debemos contribuir desde nuestros hábitos diarios. Pero no podemos quedarnos ahí, porque la sostenibilidad, como la propia palabra lo define, no es suficiente. Sostener de alguna manera el gran daño que ya se ha hecho a los ecosistemas, a la biodiversidad, al suelo, a las aguas, pues no nos podemos quedar ahí. Y por el contrario, debemos pensar en estrategias, en sistemas productivos, en una economía, en una cultura donde la restauración, y no solamente la restauración, sino yendo mucho más allá, la regeneración se convierta en una guía, en una aspiración a la cual todos debemos apuntar con nuestro quehacer diario en las distintas actividades, en las formas de producir y de consumir. Inspirarnos en la naturaleza, las soluciones basadas en la sabiduría de la naturaleza, y eso es precisamente lo que lleva haciendo Ecoflora más de 20 años, a partir del uso sostenible y regenerativo de la biodiversidad vegetal en nuestro caso. Y en esta otra, yo me tomé el atrevimiento de profundizar un poco más y elaborar desde lo que Daniel Christian Wald propuso y juntarlo con otra aproximación que ha tenido un gran profesor del MIT que se llama Otto Scharmer. Otto Scharmer ha sido premiado como el mejor profesor del mundo varias veces. Es un profesor que desarrolló una teoría llamada la teoría U de cambio sistémico. Y él define el cambio sistémico como el cierre de las brechas sociales, económicas, ambientales, incluso de las brechas espirituales.
y propone la necesidad urgente de acelerar una transición habla particularmente también de los sistemas agrícolas 2.0 y los describe como los sistemas agrícolas basados en el monocultivo, que hoy en día en el mundo entero son el 98% de la agricultura mundial. Con aproximaciones y cambios, no todos son degenerativos ni todos son tan degenerativos, hay unos de menor impacto, por ejemplo, se habla de agricultura más limpia, pero bajo todos estos conceptos que vengo explicando, también la agricultura más limpia se vuelve insuficiente y a futuro posiblemente deje de ser la solución, como ha venido siendo. El mismo MIPE del manejo integrado de plagas y enfermedades, venimos hablando hace 20 o 30 años, pero con las tendencias de degradación y de sobrepaso de los límites planetarios que comentaba ahora, pues también se hace muy urgente no quedarnos en la agricultura orgánica o sostenible. Como decía, la sostenibilidad es un criterio, un concepto bastante difuso ya y amplio, sino que debemos acelerar el tránsito hacia una agricultura más holística y regenerativa, combinando dos cosas maravillosas, que son el conocimiento ancestral de las comunidades ancestrales, de las comunidades indígenas, con la alta tecnología de la revolución industrial 4.0. No se trata de negarnos a los avances tecnológicos que nos permiten el blockchain, tantas tecnologías pues que hacen parte de esta revolución industrial 4.0, la impresión 3D, el Big Data, entre otras de estas tecnologías, la misma agricultura de precisión, pero qué bueno poder hablar de una agricultura agritech regenerativa, y una vez regenerativa, quizás ahí sí nos podamos devolver a la sostenible, porque primero hay que regenerar para luego poder sostener y mantenernos sin afectar el futuro de las futuras generaciones. Hay una publicación reciente que hizo el Forum for the Future. Esta fue publicado hace un par de meses, precisamente diseñando un plan para acelerar la transición de la agricultura regenerativa en el caso de los Estados Unidos. Y compara los dos sistemas productivos, el actual basado en el monocultivo y el enfoque regenerativo. Ambos tienen aspiraciones y objetivos bastante similares en lo que tiene que ver con la productividad, la viabilidad, la rentabilidad, la seguridad alimentaria, pero también tienen profundas diferencias. El uno ha sido mucho más extractivo de los recursos naturales, mientras que el otro busca restaurar los ecosistemas y los servicios ambientales, la salud del suelo, la calidad del agua, la biodiversidad. El uno busca economías de escala y es intensivo y especializado en la producción. El otro busca no recetas ni fórmulas mágicas, pero sí principios que deben ajustarse a las realidades de cada lugar, y también busca diversificar los sistemas productivos. El otro busca maximizar las calorías producidas, la regeneración busca más la maximización de la nutrición y de la salud pública. En el monocultivo, las externalidades, como las llaman los economistas, tanto ambientales como sociales, pues son claras, mientras que los sistemas regenerativos son mucho más resilientes frente a los cambios que estamos afrontando como humanidad y frente al sobrepaso de los límites planetarios, como hablaba anteriormente. Entre otras diferencias que luego, si es del caso y hay tiempo, podemos profundizar. Antes del COVID, antes del año 2020, veníamos con una industria de bioprotección y de bioinsumos agrícolas que representaba solamente el 5% del mercado mundial de productos para la protección de cultivos.
Esto, a pesar de los crecimientos rápidos que ha tenido la industria, cercanos al 18 o 20%, citan algunos estudios anual, con respecto o comparado con el crecimiento de los agroquímicos de síntesis que crecen al 2-3%. Sin embargo, frente a los desafíos que tenemos, y esta es una opinión bastante personal, creo que es muy importante poder acelerar una mayor adopción de estas tecnologías y poder llegar a un mayor balance para aspirar, ojalá por lo menos a un 50-50 de aquí al 2030, 50% bioinsumos y 50% moléculas de síntesis química, que de nuevo, quiero insistir, no pretendo satanizarlas ni mucho menos, hay moléculas que son inocuas, que tienen baja toxicidad, que protegen los ecosistemas, que protegen la biodiversidad y que podrían incluso también hacer parte de los enfoques y prácticas regenerativas. En la Unión Europea se han planteado una meta muy grande de llegar a un 75% de aquí al año 2030. Y para ello, pues estamos muy emocionados de poder contribuir a esa meta, no solo en Europa, sino a nivel mundial, con el portafolio de Ecoflora, Gowan, haciendo aquí un reconocimiento muy importante, pues por el enorme orgullo que sentimos con este producto que ya está en 3 continentes, que esperamos próximamente también pueda llegar a Europa. Ya se vende a lo largo de las Américas, en múltiples países, en Norte, Centro y Suramérica, en el norte de África y próximamente en Europa y Asia. Este producto ganó el Premio Mundial de la Industria de Biopesticidas y eso nos llena de orgullo como colombianos. Los objetivos que se ha planteado la Unión Europea en políticas públicas, incluso aprobadas a nivel de la Comisión Europea recientemente, tienen unas metas muy importantes en la reducción de pesticidas químicos, de pérdida de nutrientes, de reducción de uso de antimicrobianos y del incremento en la agricultura orgánica. Dentro de ellos también una de las organizaciones miembro de Bioprotección Global, la Federación Mundial de la Industria, que es la IBMA, está proponiéndole a la Unión Europea que también, así como tiene una meta de reducción de pesticidas, pues tenga una meta de adopción de bioinsumos o de soluciones de bioprotección. Teniendo en cuenta que estas soluciones basadas en la naturaleza, hechas a partir de organismos benéficos y de sustancias derivadas de la biodiversidad, microorganismos como hongos, bacterias, hongos, levaduras, extractos de plantas, insectos benéficos, tanto polinizadores como controladores, han demostrado su alta efectividad en múltiples agroecosistemas, protegen y promueven la biodiversidad, ayudan a restablecerla y a regenerarla, a restaurar la vida del suelo, y esa vida del suelo es fundamental incluso para cambiar el paradigma del que hablábamos ahora, de concebir la agricultura como un gran contribuyente de los gases de efecto invernadero. Esa vida del suelo es fundamental para poder capturar carbono en los suelos agrícolas. Incluso muchos científicos y compañías que están desarrollando tecnologías de este tipo están muy emocionadas, y ese es también un mensaje de optimismo y de esperanza, en el sentido que la agricultura puede dejar de ser un emisor neto a convertirse en un gran emisor de gases de efecto invernadero, a convertirse en un sumidero de carbono, quizás una de las tecnologías más factibles y de más corto plazo para contrarrestar el cambio climático. Incluso en los Estados Unidos y en otros países se está hablando ya de los modelos de negocios en los que los agricultores no solamente venden sus productos agrícolas, sino que venden el carbono fijado en sus suelos agrícolas, que son capaces de capturar en los sistemas productivos regenerativos. Y ni decir pues del agua, de la salud humana y planetaria, la nutrición, entre otros aspectos. Esto requiere claramente un cambio de paradigma, de mentalidad, de cultura, de currículums en las mismas universidades. A los agrónomos hoy en día, valorando profundamente y respetando el trabajo que hacen, pues es poco lo que se les habla de todos estos temas y de la importancia de los bioinsumos,
de la agricultura, de la agroecología como ciencia. Se me olvidaba decir esa parte. La agroecología es la ciencia detrás de todos estos modelos productivos regenerativos que pueden tener múltiples variantes: agroforestería, permacultura, agricultura y ganadería regenerativa, entre varias otras. Entre otros retos fundamentales para poder acelerar esa transición. Estamos un poquito colgados con el tiempo, pero voy a hacer una pausa para presentarles un video que hicimos en Bioprotección Global recientemente, para contar un poco lo que hace la Federación Mundial de la Industria, y una vez terminado les explicaré un poquito más el contexto de los retos que tenemos y lo que estamos haciendo. Nicolás, parece que se congeló el video. No, está congelado. ¿No se ve? Se congeló por un momento, pero ya está corriendo. ¿Ven de nuevo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, en aras del tiempo voy a pasar muy rápidamente por esta última parte para poder dejar un espacio para preguntas. Antes de avanzar, pues quiero también expresar el profundo agradecimiento que tengo con Gowan Company por llevar nuestras biosoluciones a muchos lugares y a millones de agricultores alrededor del mundo. Ese es nuestro sueño y cada vez lo hacemos más tangible y real. Y también por permitirme la posibilidad de desempeñarme en el cargo que estoy cumpliendo hoy en día, con profundo entusiasmo, compromiso y con mucho orgullo. Y es poder presidir la Federación Mundial de esta industria, que es una industria pujante, una industria llamada a contribuir a la transformación de los sistemas agroalimentarios en el mundo. Bioprotección Global es la federación mundial que representa las industrias o la industria de bioprotección, de bioinsumos alrededor del mundo, y existe para expandir y acelerar la adopción de las soluciones de bioprotección para proteger los cultivos, los bosques, las personas, los hogares y la vida en la tierra. Como miembros y asociados representamos
o contamos con las asociaciones nacionales y regionales de distintos países y regiones, incluyendo los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Japón, Suráfrica, la India, Colombia, a través de Asobiocol, la Asociación Colombiana de Bioinsumos, que viene creciendo día a día. Es quizás el gremio más joven de la industria agropecuaria y que tiene un compromiso pues, muy importante de contribuir en esta transformación. Representamos a cerca de casi 800 ya compañías alrededor del mundo que tienen presencia en 56 países y estimamos que pues a través de nuestros asociados, podemos estar representando a cerca del 60% de la industria global o al 60% de la industria mundial de bioinsumos. Contribuimos claramente a varios de los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, tenía pensado hablar de otros temas, pero me terminé prolongando. Yo creo que ahí termino para poder dar paso a las preguntas, si en caso de que las haya, y pues antes que nada agradecer profundamente la asistencia y la invitación a este espacio, Carlos y equipo de Gawan Ecoflora. Muchas gracias, Nicolás. Si quieres puedes dejar de compartir la pantalla, gracias. Sí, efectivamente tenemos por acá una pregunta del señor Omar Ocampo Jiménez, que ha sido reconocido como fan destacado de nuestro blog. Dice, ¿cómo combinar los sistemas de producción agrícola sustentables, regenerativos y convencionales para producir la cantidad de alimentos y otras materias primas suficientes en cantidad y calidad, considerando que la agricultura sustentable y regenerativa por sí sola no son capaces de proveerlos y la agricultura convencional produce muchos problemas ambientales y de salud? Qué buena pregunta, Omar. Muchas gracias por hacerla. Y ese es el gran desafío que tenemos. Yo creo que una de las cosas que nos ha mostrado la pandemia es que pues, la seguridad alimentaria, y no solamente la seguridad alimentaria, sino la soberanía alimentaria, son asuntos fundamentales, diría uno que obvios, pero que desafortunadamente hemos venido perdiendo cada vez más. Y quisiera traer a colación un par de datos muy preocupantes, pero a la vez esos problemas representan enormes oportunidades de innovación, de emprendimiento, de desarrollo tecnológico. Les iba a hablar un poco de FOLU, pero no nos dio tiempo. Aprovecho la pregunta para comentarlo. FOLU es la Coalición Mundial por la Nueva Economía de la Alimentación y el Uso del Suelo, que justamente busca darle respuesta a esa pregunta. Y FOLU viene haciendo un trabajo muy importante, no solo en Colombia, sino en otros países del mundo, incluyendo China, India y varios países más. Eso es más del 30% de la población mundial, por lo tanto, pues ya es un ejercicio bastante representativo. Estudios basados en ciencia y propuestas basadas en ciencia seria y robusta. Dentro de los hallazgos de FOLU Colombia, que ya venimos haciendo el ejercicio, y también aprovecho para hacer la invitación a que se vinculen y conozcan lo que viene haciendo la coalición FOLU, pues venimos haciendo un diagnóstico para Antioquia, habiendo hecho ya el de Colombia como país y el del Quindío como departamento. El de Antioquia es el segundo a nivel departamental que hacemos. Y encontramos que el caso de Antioquia es pues bastante representativo y es la misma realidad prácticamente en casi todos los departamentos del país. Antioquia importa el 75% de los alimentos que consume, y los importa de otros departamentos o de otros países. Y en este momento nuestros agricultores están pasando hambre. Hacen parte de ese grupo de 13 millones de colombianos que se están acostando sin consumir los alimentos que necesitan. Yo creo que eso nos tiene que plantear un gran interrogante. ¿Qué sentido hace vender café, cualquier café, bien sea de monocultivo, de agricultura convencional o café especial,
si no se tiene asegurada la seguridad alimentaria. Y en eso, pues creo que ha habido un gran olvido de todos, y todos somos corresponsables de esa realidad, pero también de resolverla. Lo importante es que también creo que es un paradigma, y la invitación es a que conozcamos. Yo aprendo todos los días y me declaro también un aprendiz en estos temas de agricultura regenerativa. Se puede. Y hay experiencias, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, de casos, y no pequeños, de muchos agricultores pequeños, organizados en cooperativas, y de grandes compañías que están trabajando la agricultura regenerativa, pero también dándole prelación a lo fundamental, que es la seguridad alimentaria. Entonces, esa idea de poder producir un excelente café especial, diferenciado, con certificaciones, pero pues no olvidarse de lo que se debe comer en la propia finca, en la comunidad, en el pueblo, en el municipio y en el departamento. Y eso es una enorme oportunidad. Promover los circuitos cortos de comercialización. No tiene ningún sentido importar. Otro dato que realmente es muy preocupante: Antioquia, y se replica en Colombia también, tiene un déficit de 17 productos de su canasta básica, incluyendo maíz, frijol, arroz, papa y pescado. Y eso no puede ser. Ahora, para atender la pandemia, teniendo los suelos que tenemos, teniendo las posibilidades tecnológicas que tenemos y teniendo el hambre y la necesidad que tenemos, eso es inaudito. O sea, tenemos es que unir esfuerzos, las empresas que tenemos la tecnología y la posibilidad de transformar estos sistemas, y también de aprender de las prácticas ancestrales y tradicionales que se han basado mucho en el policultivo. La pérdida y desperdicio de alimentos es el 35%, se estima, que se pierden a lo largo de la cadena de valor. O sea, si solucionáramos ese problema, pues necesitaríamos mucho menos suelos agrícolas que hoy en día pues estamos agotándolos por la forma de producir. Me extendí un poco, pero aproveché también para dar un poquito de contexto sobre lo que viene haciendo FOLU en Colombia. No, ni más faltaba, Nicolás. Creo que la amplitud de la pregunta valía la pena la amplitud de la respuesta. Y creo que es una de las cosas que tenemos. Dice, hay un saludo de don Carlos Escobar desde Támesis, Antioquia, para Nicolás. Y don Omar dice que si le pueden facilitar la presentación completa. No sé, Nicolás, si esta presentación puede ser pública. Con todo gusto la podemos compartir, Carlos. No sé cuál sea el mejor medio. De todos modos, pues va a quedar subida en las redes para que se pueda divulgar. Aprovecho para mandar un saludo muy especial a todos los amigos de Támesis, de Jericó, del suroeste de Antioquia. Invitarlos a que se unan a la campaña Salvemos el Suroeste. Y de nuevo, esto lo hablo a título personal, no a nombre de ninguna de las organizaciones que represento, pero tenemos enfrente una enorme amenaza que, como colombianos, antioqueños y ciudadanos de este planeta, nuestro único y hogar común, pues de la gran minería de metales de oro y de cobre, que representan una amenaza tremenda para la seguridad y la soberanía alimentaria no solamente de estos municipios, que son una despensa potencial, sino de todos los colombianos. No es necesario destruir la cordillera, no es necesario destruir nuestras fuentes de agua, no es necesario vender un riñón para pagar la diálisis. Y creo que es una pregunta que todos nos debemos hacer, y no solo una pregunta, sino una decisión como ciudadanos de defender nuestro territorio. Ok, Nicolás, no veo más preguntas en el chat. Yo quería también preguntar. No me quedó muy claro si la ambición o la meta propuesta de llegar al 2030 con el 50% de uso de agroquímicos y el 50%
de bioinsumos es una meta de bioprotección global o es una aspiración tuya? ¿Y qué tan viable ves eso? Porque pues ya estamos pisando el 2021 y de todas maneras quería confirmar contigo el dato del 95.5. Si, Carlos, es una meta de bioprotección global. Es una meta que nos planteamos en Basilea en octubre pasado, en la reunión anual que hacemos de la federación. Nosotros nos reunimos 4 veces al año. La de octubre es la reunión, digamos, donde se toman decisiones más estratégicas. Y como industria nos planteamos esa meta, retadora, compleja, pero que yo creo que es alcanzable honestamente, sobre todo después de la pandemia, al elevar el nivel de conciencia de todos, como consumidores, como ciudadanos, como co-creadores y corresponsables de un mejor futuro, de un futuro diferente. Es nuestra responsabilidad ayudar a que esto sea factible. Incluso los crecimientos mismos de Ecoflora Gawan indican que esto es posible. Aprovecho y felicito al equipo, a Carlos, a todo el equipo de Ecoflora Colombia y de Gawan, de Ecoflora Gawan y de Gawan a nivel internacional por los avances tan importantes. Recuérdanos, Carlos, cuánto crecimos este año. El año fiscal de Gawan se cerró el 31 de agosto, hace un par de días, pero es un crecimiento espectacular y pues digno de celebrar y de admirar y que nos muestra que sí es posible. la tasa de cambio no nos ayudó para que el número se viera más bonito, pero en dólares fue del 32% y en pesos fue arriba del 50%. Pues imagínate, Carlos, la industria de agroquímicos crece al 2-3%, años en que decrece. Entonces, pues crecimos quizás 20 veces más, 25 veces más a esa tasa. Si toda la industria creciera a esa velocidad, es una meta perfectamente alcanzable. Bueno, no, pues voy a mirar nuevamente el chat de, de nuestro espacio. No tengo más preguntas, tengo otros comentarios que hacen, pero no, preguntas como tal no tengo más. Hemos llegado igual al tiempo que estábamos estableciendo para esta reunión. No me queda más sino darte las gracias, Nicolás, por esta muy buena conferencia que nos diste. Creo que sí, creo que yo preguntaba esa misma pregunta que te hice, se la hice a uno de los panelistas en el Biocontrol Latam de la semana pasada, un distribuidor muy importante de la industria chilena, que es distribuidor del portafolio Gawan en Chile, Martínez y Valdivieso. Y él ve bastante viable que esa meta se pueda cumplir. Entonces creo que no, a veces se plantea como algo soñador, como algo que quién sabe si pueda pasar, pero creo que Gawan precisamente estamos manejando esto de lo mejor de dos mundos porque tenemos cosas, como tú decías, en el tema de los agroquímicos que vale la pena seguir utilizando, que vale la pena usar de una manera racional e inteligente, pues, valga sí, una redundancia, y combinarlo con este tipo de alternativas como las que Ecoflora brinda de los extractos vegetales y los otros productos que como compañía estamos trayendo al portafolio. Entonces se trata de generar un equilibrio y pues suena muy interesante un tema de concepto de agricultura 4.0 combinado no solamente, entiendo yo, no solamente con este tema de la agricultura en sí, sino el manejo de los alimentos y el desperdicio que desafortunadamente en un país como el nuestro, donde tanta gente lamentablemente se va a dormir sin llenar su estómago, se da, es una realidad, es triste decirlo, sé que has estado muy activo también en tema de bancos de alimentos y todas estas cosas que brindan soluciones para eso. Te doy un Entonces, dato y perdona, te interrumpo, y es precisamente en el marco de Colombia Cuida Colombia, a la cual nos hemos vinculado pues muy activamente. El mismo Gawan aportó muchísimo en este proceso, entre muchas otras organizaciones, son cerca de 900 compañías, organizaciones de la sociedad civil. Es increíble, pero en un momento de atención de la emergencia, con un enfoque pues, de solidaridad y de donación de alimentos,
hubo enorme dificultad para poder encontrar frijoles, por ejemplo, y era más fácil encontrar lentejas traídas de Canadá que frijoles, que son lo autóctono, lo nativo y lo propio, y lo que más debería gustar. Pero desafortunadamente todo eso ha cambiado muchísimo y es un llamado a que transformemos esa realidad para el bienestar de todos. Y otro comentario, qué pena, antes de despedirme, pues precisamente con esa reflexión que hacías de la agricultura 4.0, pues no podemos deshumanizar a la agricultura. La inteligencia artificial, los robots, todas estas tecnologías de la revolución industrial 4.0 no pueden dejar de tener al ser humano en el centro, al ser humano y a la naturaleza. Hemos perdido de vista la naturaleza, creyendo que podemos sobrepasar todos sus límites, que el crecimiento sin límites y exponencial pues es posible, pero ya nos dimos cuenta que no lo es, y por lo mismo debemos promover una economía regenerativa que no busque crecer sin límites, sino más bien una prosperidad compartida y un bienestar colectivo. Sí, hay un comentario final de Modesto Lozada que dice que el precio de los bioinsumos debería de ser un poco más asequible para los pequeños agricultores y así cuidar las fuentes de agua. ¿Qué concepto tienes de eso? Me gustaría después de ti hacer un comentario al respecto. Carlos, ese es un enorme desafío, no tanto por el costo, sino por el cambio de paradigmas y de la sensibilización, capacitación, la asistencia técnica, el censo nacional agropecuario que se dejó de hacer por 40 años o 30, 40 años, creo que fue el último, se hizo hace 2 o 3, pues una de las cosas que evidenció es que, si recuerdo las cifras, el 7-8% de la población rural recibió asistencia técnica en algún momento de su vida. Esto es absurdo, es inaudito. Entonces, pues el beneficio-costo de utilizar estas tecnologías es muy grande, pues de lejos el beneficio con respecto al costo, y es saber entender que en esa ecuación se deben tener en cuenta lo que los economistas llaman externalidades negativas, tanto ambientales como sociales. ¿Cuánto cuesta matar las abejas con un producto que les hace daño? ¿Cuánto cuesta contaminar las aguas con un producto mal utilizado o uno que no se debe utilizar? Si se tuvieran en cuenta estos factores y si se hacen bien las cuentas, los productos de Ecoflora Gowan en su precio aparente pueden aparentar ser pues de un desembolso alto, pero también tenemos presentaciones pequeñas, altamente concentradas, de muy alto rendimiento, que bien utilizados, pues claramente hace todo el sentido poderlas utilizar. De acuerdo, yo en mi comentario va en ese sentido, que más bien se vuelve un tema como de percepción per se, de que son costosos, pero la verdad es que en la medida de que el mismo mercado va demandando más productos de esto, podemos hacer economías de escala. Para Ecoflora ha sido, para estos productos nuestros de Ecoflora, ha sido altamente benéfico el tema de acceder a otros mercados como Estados Unidos, Centroamérica, Chile, donde nos ha permitido escalar en la producción. Eso también ha venido, digamos, racionalizando costos, y en la medida que la industria o que la agricultura nos dé la oportunidad al sector de bioinsumos de ser más masivos, los costos se van a ir reduciendo cada vez más. Entonces también se trata de que los mismos agricultores nos empiecen a creer un poquito más en esta labor que reconocemos en Nicolás, que ha sido pionero, y que Gowan ha apostado pues también para contribuir en esto. Hay otros comentarios, pero hemos llegado ya al final de esta transmisión. Nicolás, de verdad que ha sido bien inspirador, como lo decían algunos comentarios también, escucharte, y pues esperamos poder volverte a tener en este espacio próximamente. Muchísimas gracias por la labor que haces desde Gowan, y con todos los otros sombreros que te pones. Que ya no me van a caber con este look de la pandemia. Muchas gracias, Carlos. Un gran abrazo muy especial para ti, para todos, toda la audiencia y el equipo de Ecoflora Gowan.
Bueno, vale. Los esperamos en una próxima emisión de las charlas Moody Boots de Gabo en Colombia. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, hasta pronto.